Privilegio enorme para mí estar aquí en esta mañana y compartir con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de tiempo. Hoy vamos a hablar de que todo tiene su tiempo. Y es un mensaje bien sencillo, son unos 4 o 5 puntos que quiero compartir, que lo vamos a fundamentar en Eclesiastés 3, solamente los primeros 15 versos. Ese capítulo tiene un poco más. Pero esos primeros 15 versos nos van a permitir hablar de estos 4 o 5 puntos que quiero dejar en tu corazón esta mañana. Así que permitamos a la palabra que haga en nosotros la obra para la cual el Señor la ha enviado. Y quiero que se queden sentados porque lo que voy a ir haciendo es que vamos a ir leyendo cada uno de estos versos y compartiendo algunas de las cosas, de las enseñanzas que Dios ha provisto para nosotros en esta mañana. Todo tiene su tiempo. Y quiero, antes de entrar de lleno al texto, quiero hacer una pequeña introducción basado en la técnica que vamos a utilizar hoy o lo que Dios ha puesto en mi corazón señalar. Porque si tomamos exegéticamente el texto en el capítulo 3, que tanto nosotros hemos hablado y conocemos de que todo tiene su tiempo, la verdad es que tenemos que decir de que hay enmarcado en este texto que vamos a estar leyendo un poco de la ideología fatalista y que aún el paganismo de la época que está un poquito relacionado en la forma en la que Salomón enfoca alguna de las cosas que dice aquí. ¿Por qué hablo de lo fatalista? Y no quiero que se malinterprete de que estoy llamando a la palabra de Dios así. Pero yo no sé cuántos recuerdan la serie que hace un par de años estudiamos, basada en Eclesiastés, que se llamó Satisfecho. ¿Recuerdan eso? Uno de los capítulos que por lo menos a mí me marcó más esa vez que hicimos esa serie de estudios del libro de Eclesiastés, era el capítulo 2. Y en el capítulo 2, que es palabra de Dios, pero yo les decía que fue marcado, ¿verdad?, por una serie de actitudes hedonistas en la que Salomón se involucró a fin de encontrar el significado de la vida, de encontrar estar satisfecho, de encontrar estar feliz. Entonces yo puedo decir que el capítulo 2 estaba marcado por el hedonismo. ¿Se entiende eso? ¿A qué me refiero con esto? A que Salomón decidió no negarse nada a sí mismo. Y si recuerdan la serie Satisfecho, recordamos que por ejemplo él tomó el vino y se dedicó al vino. Tomó el hacer grandes obras y construyó. Tomó el tener bienes y propiedades y tenía grandes viñedos. Yo no sé cuántos recuerdan un chiste que yo hice de que hablábamos de que le gustaba la música y él tenía su propio concierto, ¿verdad? Con toda la banda y con todo. Realmente el capítulo 2 es muestra de la ideología hedonista, o sea, de complacerme yo, de que yo merezco todo eso. Y al fin concluyó de que todo eso era vanidad. Y recuerdan en el final de la serie, como ya al final de Eclesiastés capítulo 12, él recomendaba de que obedeciéramos a Dios y sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Bueno, de igual manera el capítulo 3, yo puedo decir que es hasta cierto punto está marcado por el fatalismo, o sea, de decir que las cosas son como son y lo que va a pasar, va a pasar. Y hasta cierto modo, esa es una manera de ver la vida que no se alinea, ¿verdad?, con lo que la palabra de Dios establece. Por eso es que al final nueva vez aplica, miren, todo eso es vanidad. Hombre, busca seguir los estatutos del Señor, porque ese es el todo del hombre. Al final todo se resume en eso. Pero yo no quiero enfocarme en el estudio exegético, solamente lo hice para que cuando leamos esto tengamos conciencia
¿verdad? De que cómo Salomón estaba viendo las cosas en ese texto. Yo no quiero que esta mañana lo hagamos de esa manera, porque yo soy de los que creo lo que la palabra de Dios establece, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para enseñar, para redarguir, ¿verdad? A fin de que cada uno de nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, yo lo que quiero tomar son las observaciones que con respecto al tiempo hace el rey Salomón en este texto y ver cómo eso se aplica a nosotros y qué nosotros podemos aplicar hoy. ¿Me entienden? Es lo que pretendo hacer en esta mañana. Y el primer concepto que quiero compartir con ustedes se encuentra inmediatamente en el verso 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El primer concepto que quiero compartir contigo es: aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, hermanos, porque aquí debajo del sol, debajo del cielo, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y más adelante vamos a leer cómo vemos que dice que Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. Y muchas veces nosotros perdemos el tiempo de hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Y entonces otras veces queremos hacerla fuera del tiempo señalado. Qué bueno que todavía hoy se dice hoy, ¿verdad? Los que han estado siguiendo los mensajes que vengo predicando saben a qué me refiero, en tanto que se dice hoy. Qué bueno que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de venir arrepentidos delante del Señor y hacer las cosas que Él nos está mandando hacer. Pero entendamos, y muchas veces hablamos esto a los jóvenes, y yo quiero hablar hoy a toda la iglesia, pero qué bueno que hay muchos jóvenes hoy. Quiero sobre todo a ustedes decirle: aprovechemos el tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Yo hablaba ayer con los jóvenes de mi casa, ni siquiera sé por qué fue la reunión improvisada, pero duramos casi 2 horas sentados todos alrededor de la mesa hablando estos temas, porque en mi casa hay ya 2 jóvenes, ya mayores de edad, que tienen la capacidad, la preparación y todo de volar con alas propias. Y yo le decía y les ponía de ejemplo la vida de nosotros como adultos, de cómo hay un tiempo para cada cosa. Hermanos, cualquiera puede estudiar, por ejemplo, en cualquier época de su vida. Yo he puesto ejemplos aquí que hemos tenido, que son un norte a seguir, de personas que aún siendo mayor han logrado un título universitario. Pero el tiempo de estudiar es en la juventud. Qué bueno cuando nuestros jóvenes con poca edad ya tienen un grado o un posgrado, hasta maestrías, y orar que alguno también se incline a hacer un doctorado, para que estén completamente preparados y puedan ser usados por el Señor en una gran manera. Dios usa a quien Él quiera. Dios usa a quien Él quiera. Ahora, aprendí de mi pastor que Él usa mejor a los que se preparan para ser usados. Y yo les hablaba a los jóvenes de mi casa de decisiones positivas que nosotros tomamos, que se reflejaron en bienestar. Pero también les dije, les voy a hablar de decisiones negativas que nosotros tomamos, que hoy estoy arrepentido de no haberlo hecho en su tiempo. Puedo hacerlo todavía, en tanto que se dice hoy, pero qué bueno hubiera sido que tomara las decisiones que debía tomar en su tiempo. Ahora yo quisiera que lleváramos esto al punto espiritual, porque es el primer punto y para mí es muy importante entender que debemos aprovechar el tiempo. ¿Cuáles son los sueños de eternidad que Dios ha puesto en tu vida? No me hable de los anhelos que tienen de comprarte un carro. Y yo me emociono de hablar. El otro día hablaba yo con Andy. ¿Dónde está Andy?
Está por ahí Andy, míralo allá. Y Andy me hablaba de que estaba juntando porque se tiene que comprar un carrito. Wow, y yo me fui. ¿Cuántos años tú tienes, Andy? 19. Yo me fui a la edad de Andy. Y recuerdo que eso eran mis mismos anhelos. Yo recuerdo cuando por fin pude comprar mi primer carro, ahorrando, tuve que tomar un pequeño préstamo, ahí puso dinero todo el mundo en mi casa, mi mamá, mi papá, mi hermano, todo. Y recuerdo que yo le había dicho a mi mamá el carro que yo quería y que era un tipo hatchback. Y mi mamá esa palabra le parecía tan difícil de pronunciar. Y cuando yo llegué en mi carro, que por fin mis padres se sentían ya gozosos de que yo haya logrado esa meta. Recuerdo que en el balcón de la casa mi mamá se paró y dijo: pero ese es lo que es una jaiba. Y yo, oh Dios mío, ¿cómo que jaiba? Pero saben, yo viendo a Andy, se me llenó el corazón de gozo, de verdad. Y ahí mismo oré y le dije: Señor, concédele a Andy las peticiones de su corazón, conforme él prospera su alma, que sea prosperado en todas las cosas. Pero saben, un carro, después que usted lo saca del concesionario, ya lo que empieza es a perder su valor. Y no está mal. Yo me emocioné con escuchar a Andy, y eso para mí es un motivo de oración. Y cuando yo vea a Andy llegar en su carro propio, yo voy a estar feliz, y es como un logro mío también. Pero yo quiero ver los sueños de eternidad de Andy y cómo está aprovechando el tiempo para las cosas que son eternas. Tomo un joven, pero eso se hace todavía más urgente a medida que nos vamos acercando al día en que Cristo venga o que nosotros vayamos a Él. Y aunque cualquiera de nosotros, y es algo que vamos a ver en el segundo punto, pudiera morir hoy, cualquiera, sin restricción de edad o de generación, lo natural es que a mayor edad se esté más cerca de la muerte. ¿Me entienden? Entonces eso no es algo que es para los jóvenes. Yo creo que se hace todavía más determinante en los adultos. Adultos que nos ven a través de las redes, adultos que están aquí presentes. Aprovechemos el tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Vamos a ver, a partir del verso 2 y hasta el verso 9 o verso 8, Salomón quiere elaborar en un concepto que yo lo he denominado como el segundo concepto que quiero compartir con ustedes hoy, de los 4 o 5 que le dije que voy a compartir. Yo lo he nombrado como el dinamismo del tiempo, lo dinámico del tiempo. El segundo concepto que quiero compartir contigo es que los tiempos cambian. El tiempo es dinámico y que tú y yo, hombres y mujeres de fe, tenemos que abrazar los cambios. El ser humano por naturaleza se resiste al cambio. ¿Usted quiere levantar oposición o usted quiere encontrar resistencia? Intente establecer un cambio. Y miren, esa es una palabra que está muy de moda, ¿verdad? Y yo he orado porque quiero que haya paz en mi nación y estabilidad. Y yo soy de los que creo que nosotros como nación necesitamos un cambio. Ya lo puedo decir así, no lo podía decir antes de las elecciones para que no lo llevaran al aspecto político.
pero ahora sí, porque ahora se entiende que es en términos culturales y de nación. Como nación necesitamos un cambio. Pero ¿saben? Eso quiere decir que en términos políticos, por ejemplo, un gobierno que se establece con una esperanza de cambio, inmediatamente, ahí no va a haber 100 días. De que de paz y de ahí va a haber de una vez gente pidiendo el cambio prometido. Y gente resistiéndose al cambio. Porque todos queríamos cambio, todos queríamos, por ejemplo, que se elimine corrupción, pero han anunciado solamente como 3 instituciones de como 60 que hay que fundir aquí. Y ya la gente empezó. ¿Y los empleados? ¿Y toda esa gente que gana ahí? ¿Y los programas que se hacen? ¿Usted ve cómo se levanta? Resistencia al cambio. Bueno, pues yo quiero lanzarle un reto a ustedes. Nosotros como gente de fe tenemos que abrazar los cambios en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero utilizar, y lo que voy a hacer es que simplemente voy a poner ejemplos prácticos de cada una de las analogías que el Salomón hace en estos versos del 2 al 9, quizás no de todos, pero de la mayoría, a fin de que nosotros entendamos cómo ciertamente, aunque nosotros no queramos, estamos sometidos a un cambio constante, y eso es lo que hace que estemos vivos. Dice Salomón que hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Hermanos, todo el que nace, esas son cosas que se le enseñan a uno en ciencias naturales, creo que en 3º o 4º de primaria, son cosas básicas. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. De hecho, yo no sé si ustedes conocen de esas preguntas de ¿cómo se llaman? Estas competencias bíblicas que se hacen de quienes no nacieron y murieron y quienes nacieron pero no murieron. ¿Saben esa respuesta? Manuel. ¿Quiénes? ¿Quiénes no nacieron y murieron? Los que nacieron y murieron fueron Enoc y Elías. Que nacieron y no murieron, porque fueron traspuestos. ¿Y quiénes no nacieron y murieron? Adán y Eva. Adán y Eva no nacieron. Adán y Eva fueron creados. Pero lo normal es que todo ser vivo nazca, crezca, se reproduzca y muera. Entonces, hermanos, todos nosotros pasamos por el tiempo de nacer porque estamos aquí. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender que nos llegará el tiempo de morir? Y algunos hasta se ofenden cuando hablamos del tiempo de morir. Miren, una de las experiencias que me marcó a mí más, porque estuve muy cerca de mi pastor los últimos 5 años de su vida, era la naturalidad pasmosa con la que él hablaba de su muerte y con la que él se preparó para su muerte. Y por eso, hermanos, miren, cuando el pastor fue a la presencia del Señor, donde él siempre quiso estar, cuando fue promovido, hermanos, todo estaba como en su lugar. Yo recuerdo un año antes, una de las últimas veces que pudimos hablar de este tema así, y él me iba a dar unas instrucciones y me dijo: mira, mi hijo, quiero decirte que cuando yo muera, y le dije: ay, ahí viene usted a hablar así, a mí no me gusta que usted hable así. Me dijo: cállate. Y el que conoce el trato del pastor para con todos, pero sobre todo yo puedo decir y hablar por mí, sabe que él nunca hablaba de esa manera. Siempre me habló con mucho respeto. Desde el momento en que me ordenó como pastor, nunca más me volvió a decir Jorge, sino Pastor Jorge. A menos que estuviéramos ya en intimidad, él y yo solos. Ya ahí sí, pero nunca. O sea, era un hombre de un respeto. Y en ese momento me habló enérgicamente y me dijo: cállate. Yo me callé. Y me dio las instrucciones. Hermanos, tú y yo tenemos que entender que hay un tiempo para todo. Si hay un tiempo de nacer,
Hay un tiempo de morir, tenemos que prepararnos para eso. Y la mejor manera de prepararnos para el tiempo de morir es creer en aquel que es la resurrección y la vida. Aquel que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el que cree en Jesús no le teme a la muerte. No es que andamos buscando la muerte, no es que andamos tentándolo. No es como el enemigo que subió encima del pináculo del templo y lánzate porque escrito está que tus ángeles vendrán. Y es verdad. Pero no tenemos nosotros que tentar al Señor. No, nosotros vamos a ser prudentes como hablé. Pero estamos listos y preparados para el encuentro. Pero eso es lo que yo anhelo. Para el encuentro con nuestro Señor. Voy a poner algunos ejemplos más. Tiempos de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hermano, con esfuerzo se prepara la tierra, con esfuerzo se lleva la semilla, con esfuerzo hay que buscar el agua, procurar el agua para regar las plantas. Pero usted se imagina que toda la vida estemos plantando. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuál es el resultado de plantar y de plantar y de plantar? Pero gracias a Dios que el tiempo es dinámico. Gracias a Dios que el tiempo no es estático y que tú y yo tenemos que abrazar los cambios y que así como con gozo sembramos y plantamos, tenemos que estar con la expectativa que el día de la cosecha llega y que podremos recoger los frutos y traer una ofrenda digna delante del Señor. Claro, yo soy pastor y aunque usted puede aplicar estos conceptos a todas las áreas de su vida, yo lo voy a aplicar al área espiritual, que es la que permanece. Tenemos que entender en toda área de nuestra vida, pero sobre todo en la espiritual, de que hay un tiempo de plantar, pero hay un tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Alguno dirá, pero ¿y cómo es eso, tiempo de matar? Oh, cuando le da hambre. ¿Alguno de ustedes ha visto matar un pollo? O un puerco. Ese es todavía más difícil. Yo recuerdo una vez, en una Semana Santa, duramos varios años preparando un cordero. Y nos lo comíamos juntos y eso, pero hubo un día que Toñito me pidió que lo acompañara. Y cuando yo vi cómo mataron el chivo ese día, yo no pude comer. Pero uno se lo come y no piensa. Pero ahí la Biblia dice, mata y come. Pero hay un tiempo de sanar también. Hay un tiempo en que nosotros, y esto aplica a todas las áreas, al área emocional, al área física. Nuestro Dios es especialista en quebrantos. Por sus llagas nosotros ya hemos sido sanados. No te puedes quedar herido, no te puedes quedar maltratado, porque Él llega a ti, pone aceite en tus heridas o echa vino sobre ella y Él te sana. Así que levántate, tú que has sido herido. Yo no puedo explicar por qué llegó el tiempo de ese dolor, por qué llegó esa herida. Lo que sí yo sé es que eso no es para siempre. Porque te estoy diciendo como segundo concepto que el tiempo es dinámico. Abraza los cambios. Sí, estaba muerto, estaba herido, pero Jesús te encontró y con vino y aceite te ungió. Así que levántate, resplandece, declárate sano. Hermanos, el enemigo quiere hacernos que nos apropiemos de la enfermedad. Y hay gente que dice, mi tal cosa. Oye, y él dueño de esa enfermedad. Y yo lo sé porque yo mismo he luchado con cosas y Dios me había dicho algo y la gente me decía otra cosa y yo quería creerle a Dios, pero escuchaba a la gente.
Y eso me ha llevado a muchas veces, habiendo visto el milagro de Dios en mi vida, pero volver de nuevo, vamos a confirmar todo, por si acaso. Hermanos, abracemos el cambio. Dios nos sanó y Él nos hace las cosas medias. Él nos ha dado una nueva oportunidad. Levántate y resplandece, oh moradora de Sión, y aplícalo al área de tu vida. No solamente al área física, aunque ahora necesitamos, ¿verdad?, salud física. No voy a poder poner todos los ejemplos como quería, pero voy rápidamente entonces a saltar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Quiero detenerme en ese. Porque a veces nosotros, poniendo ejemplos triviales, entendemos mejor las verdades espirituales. Y el concepto fundamental es el segundo, es el que estoy diciendo, que el tiempo es dinámico. Hermano, ciertamente en nuestras vidas hay tiempo de reír, pero hay un tiempo también de llorar. Es verdad que hay tiempo de bailar, pero hay un tiempo de endechar. Endechar es tener un dolor, una expresión de ese dolor, hasta con gemidos. Eso es endechar. Y saben que es hasta muestra de desequilibrio mental si una gente en momento que hay que llorar está riendo. Ese es un desequilibrado mental. Por eso usted nunca me va a encontrar a mí. Y miren que me toca ministrar en situaciones dolorosas, en medio de una pérdida, de una enfermedad, de un funeral. Y usted nunca me va a encontrar a mí diciendo, no llores. ¿Cómo que no llores? ¿Cómo que no llores? Recuerdo algo en medio de una situación de mucho dolor para nosotros como familia. Nos pasó algo súper jocoso, pero que envolvía una gran verdad. Era la mamá, la abuela de Yulisa, que es la mamá de su papá. Cuando su padre murió, él murió joven, producto de un cáncer que enfermó. Y recuerdo que en medio del funeral ella estaba llorando desconsolada porque no es natural que una madre entierre a su hijo. Pasa, pero no es natural. Lo natural es que los hijos entierren a los padres. Y ella llorando, se acercó una señora amiga de ella y le dijo, ay, cálmate, yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que tú sientes. Y ella se detuvo, ella estaba llorando desconsolada y de pronto se detuvo de llorar y dijo, ¿a ti se te murió un hijo? Y la señora le dijo, no. Pues tú no sabes lo que yo siento. Y nosotros después con el tiempo nos reíamos de eso, pero en ese momento era una gran verdad. Hermanos, hay momentos que son para llorar. Te aconsejo que cuando sea tiempo de llorar, llores. Porque en el tiempo de llorar las lágrimas sirven para sacar el dolor del alma. Pero entonces hay gente que lleva esas lágrimas al tiempo que es para reír. Y tenemos que entender que el tiempo es dinámico. Si no lloramos cuando tenemos que llorar, eso nos causa problemas. Y eso se lo puede decir cualquier terapeuta. Pero de igual manera, si no reímos en los tiempos que son de reír, entonces eso también nos va a hacer que vivamos en una depresión. Y hay gente que cree que es más espiritual porque no ríe. Hermano, y yo creo que lo más espiritual que nosotros podemos hacer es reír. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Tú y yo tenemos la capacidad de, en medio de la tristeza, sentir gozo. Mira, eso no lo entiende el hombre natural. Eso al hombre natural, como dice la palabra de Dios, le parece locura. Pero tú y yo estamos capacitados por Dios para, en medio de la tristeza, sentir gozo. Porque nuestro gozo no depende de la circunstancia, nuestro gozo no depende del mundo.
nuestro gozo depende del sacrificio de Cristo en la cruz, que nos limpió del pecado, que nos dio vida eterna, y eso no nos puede ser quitado. Entonces, hermanos, ríe cuando tienes que reír. Llora cuando tienes que llorar. Baila cuando tienes que bailar, para que en los tiempos de endechar también expreses tu dolor al Señor. Gózate, hermanos, con las pocas cosas, con tu familia, con tus logros, con tu llamado, con tu propósito. Gózate en la salvación que Cristo Jesús te ha regalado. Voy a poner un último ejemplo de este concepto, porque si no, no voy a terminar. Pero es uno que en este tiempo considero muy importante, para que nosotros entendamos el propósito de aferrarnos a los cambios. Es que dice Salomón, y la Biblia habla de todo aquí, que hay un tiempo de abrazar y un tiempo de abstenerse de abrazar. Búsquelo en el verso 5. La Biblia dice que hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de abstenerse de abrazar. Saben, para todos nosotros, una de las cosas, yo creo que a todos, tú tomas una gente nueva que viene a la iglesia por primera vez, y una de las cosas que le atrae de la vida de iglesia, la vida de comunidad, porque no se acostumbra mucho allá afuera, es como nosotros expresamos el afecto como hermanos y cómo nosotros nos abrazamos. Yo estoy seguro que en el metro, yo estoy seguro que en la onza, yo estoy seguro que en una práctica de deporte, a un extraño que llega y se monta, no lo abraza a alguien. Pero en la iglesia es normal que llegue un extraño y le demos la bienvenida y le demos un abrazo. Y eso nos identifica, y eso es parte de la expresión del amor a través de lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Pero ahora, por ejemplo, muestra de ese respeto, de ese amor entrañable como hermano, es no abrazarnos, es abstenernos de abrazarnos, es saber que yo estoy loco. Por ejemplo, yo voy a la puerta, siempre me paro allá, está el anciano Guillermo, y yo quisiera venir y darle un abrazo, pero porque lo amo y porque él me ama, cuando llegamos ahí lo que hacemos es saber que muchos de ustedes quisieran expresarle el amor, qué sé yo, al pastor Leo, pero precisamente porque estamos en un tiempo de abstenerse de abrazar, también vamos a expresárselo de otra manera. Quizás este es el momento de usar palabras de afirmación, porque quizás antes nos dábamos el abrazo y ya no teníamos que decir nada. Pues ahora quizás es decirle a Viena, qué bella te queda ese color fucsia. Quizás es decírselo. Quizás es tener palabras de afirmación. Y no venga y diga, ay, pero esta cuarentena tú tienes como 20 libras más o 30. Hermano, estamos en tiempo de abstenernos de abrazar. Abrázame con tus palabras. Solamente quise hacer referencia porque lo vi como algo tan actual. La palabra de Dios permanece para siempre. Estamos en un tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Pero qué yo dije del tiempo? Que es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que va a volver otra vez un tiempo de abrazar y nos vamos a abrazar. Miren, y ahí los abrazos van a ser como más largos por el tiempo atrasado. El tercer concepto lo podemos ver. Voy a saltar, ¿verdad?, los demás ejemplos que allí están. Pero a partir del verso 9,
nos confronta con una realidad que me abre la puerta para el tercer concepto que quiero compartir contigo en esta mañana. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El tercer concepto, con referencia al tiempo, que quiero compartir contigo es que debemos abrazar lo eterno. ¿Y qué tiene que ver eso con tiempo? Fácil. Tu tiempo y mi tiempo, sin abrazar lo eterno, es finito. La Biblia es categórica. La Biblia dice, la vida del hombre son 70 años. No voy a preguntar aquí cuánto tienen 70, porque la mayoría de los que tienen 70 los estamos cuidando y le hemos pedido que estén de manera virtual. Quizás tengamos alguno. Óyeme, pero es categórico eso. Es decirte, ¿se cumplió el ciclo de tu vida? Ay, Dios mío. Pues entonces le voy a dar una buena noticia que la Biblia dice. Y en los más fuertes, 80. Ven que la Biblia es buena siempre. Pero es categórica. Nuestro tiempo es finito. Ahora, la hermana que dijo que tiene una ñapa de 2 años al primero, ya yo le di 8 más, ¿verdad? Con lo que la Biblia dice, todo sustentado en la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro que ella sabe que su tiempo no se acaba en 80 años. Porque ella se ha abrazado de la eternidad que ha sido puesta en su corazón por el Señor, que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que fue, el que siempre será, aquel que todo lo que hace es eterno, cuya palabra es eterna y el único que puede dar la vida eterna. Entonces, para nosotros, cuando abrazamos la eternidad, nuestro tiempo pasa de ser finito a ser infinito. Entonces, el tercer concepto con respecto al tiempo que podemos ver en este texto, a partir del verso 9, y leí, me parece, hasta el 11, es entender que necesitamos abrazar la eternidad, y esa solamente es Dios quien la da. Ninguno de los afanes. Así dice el verso 9, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Ustedes no han visto cuántos médicos de renombre en esta última semana han perdido la vida por este virus. Y ustedes saben lo bien paga que es la profesión de la medicina. Quizás muchos de ellos habían acumulado bienes y riquezas. Y ahora lo va a administrar otro que dice Salomón que no se sabe si es un necio. Entonces, nos afanamos. Y Salomón pregunta, ¿qué provecho saca de eso? Ahora nos dice, yo sí he visto lo que Dios ha hecho. Lo hizo hermoso todo a su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Necesitas tener a Cristo en tu corazón para que tu vida sea llena de eternidad. Entonces las prioridades cambian. Igual necesitamos el carro, igual necesitamos la casa, pero eso no es lo que me llena el corazón de gozo ni de eternidad. Ya hay un propósito mayor y la Biblia dice que las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven, esas son eternas. Esforcémonos por acumular esas cosas que no se ven. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, que vamos ya casi concluyendo, ¿verdad? Dice,
Yo he conocido, y este es el cuarto concepto que quiero compartir con ustedes en el verso 12, Salomón dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El cuarto concepto es, debemos disfrutar las bendiciones que Dios nos da y compartirla con otros. En el tiempo de vida que tenemos que aprender a disfrutar las bendiciones de Dios y también compartirlas con otros. Salomón dice que he descubierto que para ellos no hay una cosa que le provoque más alegría que hacer bien a otros. Y dice, también es del hombre que coma y beba del fruto de su esfuerzo. Hay gente que no disfruta todo lo que Dios le ha dado porque creen que de esa manera son más espirituales, hermanos. El tiempo, todo lo que hemos venido hablando del tiempo nos lleva a pensar que las bendiciones del Señor son para que las disfrutemos. Dice que si nosotros empezáramos a enumerarlas, no tendríamos tiempo de terminar. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Porque yo le pregunto a ustedes, si yo ahora mismo saco 2,000 pesos, no tengo 2,000 pesos en los bolsillos, ¿eh? No tengo, definitivamente. Pero en el hipotético caso de que yo tuviera 2,000 pesos en el bolsillo y lo sacara, y me dirijo a uno de ustedes, ¿quién quisiera los 2,000 pesos? Adriana me dijo que quiere los 2,000. Y me dirijo a Adriana. Y le digo, Adriana, te di esos 2,000 pesos. ¿Qué vas a hacer con eso? Y ella me dijo, eso no da para nada. Hermano, si fue usted que le dio los 2,000, ¿qué usted quisiera? Quitarle los 2,000 pesos. Miren, es verdad que usted va con 2,000 pesos al Bravo y sale casi con la mano vacía. O a cualquier supermercado, yo no estoy haciendo promoción. Hermano, pero uno tiene que ser agradecido. De igual manera, cuando Dios nos bendice y nosotros echamos por el suelo, no, aquí vivo, para que haya más gente. Hermano, hay muchos que no pueden estar vivos ahora. Nosotros tenemos que disfrutar las bendiciones del Señor. A mí me da gusto saludar al pastor Jorge, porque él puede tener todos los problemas del mundo encima. A veces hasta ha hablado conmigo, ora por esta situación, y yo conozco eso y estamos orando puestos de acuerdo por eso. Pero yo le digo, pastor, ¿cómo te sientes? Pastor Jorge, ¿cómo te sientes? Bendecido. Y siempre él responde, bendecido. Eso no quiere decir que no tenga problemas, eso no quiere decir que no tenga necesidad, pero es un bendecido de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar las bendiciones del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que ser buenos administradores y tener presupuestos y ahorrar. Hermano, pero si un día usted quiere darse un gustito, hermano, hágalo. Porque usted no sabe si en lo cíclico del tiempo, mañana usted va a poder hacerlo. Y no es que entonces vivamos la vida de gustico en gustico y no también sacrifiquemos lo que debemos sacrificar para alcanzar las metas que queremos. Yo quiero que me entiendan de verdad. Quiero que esto sea de bendición para tu vida. Entonces aprende a disfrutar las bendiciones de Dios. Pero acuérdate de compartirla con otras. Una de las maneras en que yo identifico si una bendición viene de Dios es si rebota. Dios me bendice a mí, yo bendigo a otro, ese bendice a otro. Y la Biblia nos habla aquí de que tenemos que hacer bien en nuestra vida. En el tiempo que tenemos, sean los 70, los 80 o el tiempo que sea, no hay nada que traiga mayor gozo a nuestro corazón que hacer bien. Y voy a terminar leyendo ya los últimos versos para concluir en esta mañana. Y dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello
no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él, quinto concepto, teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. El quinto concepto, hermano, y quiero pedirte que te pongas sobre tus pies, porque vamos a adorar a Dios y vamos a orar y pedirle que Él nos ayude a aplicar estos 5 conceptos. Es la conclusión a la que llegó Salomón al final de todo el discurso. El quinto concepto es que en este tiempo que nos ha sido regalado, lo principal debe ser el temor a Dios. Temer a Dios es conocerle. Temer a Dios es honrarle y respetarle. Temer a Dios es adorarle. Temer a Dios es vivir solo para Él. No importa la época de tu vida, la estación de tu vida en la que estás, que agradar a Dios sea lo que te mueva. Que Dios te enseñe a contar tus años de forma que añadas a ellos sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? ¿Ven cómo la Biblia encaja en todo? Vamos a honrar al Señor con lo que hacemos. Esta vida es un ratito sin Cristo, pero con Cristo ha sido llenada de eternidad.